Ha sido un gol tempranero, ¿no? Y bueno, es verdad que sobre todo en el primer tiempo pues hemos tenido ocasiones muy claras, bueno, hemos tenido un juego muy fluido y bueno, ahora parece pues que estamos en una dinámica negativa, ¿no? Que bueno, quizás en la dinámica positiva pues con estas ocasiones tan claras pues ganábamos partidos, ¿no? Y bueno, ahora no queda otra que seguir. Es verdad que ahora estamos en una mala dinámica en cuanto a resultados, pero bueno, el equipo pues sigue jugando bien, sigue generando ocasiones, bueno, con poco, digamos, nos están penalizando y hay que seguir trabajando pues para que esa dinámica de resultados pues cambie, ¿no? Si yo viera el equipo mal, pues podríamos estar, digamos, preocupados, ¿no? Estamos, pues bueno, molestos un poco por estos últimos resultados, pero bueno, el equipo sigue jugando muy rápido, sigue generando ocasiones, especialmente hoy en el primer tiempo que han sido bastantes y sobre todo muy claras. Y bueno, ahora parece pues que no nos está entrando. Otras situaciones en otros momentos pues quizás con menos ganábamos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir. Nada que reprochar a los jugadores porque bueno, lo han intentado, se han vaciado. Enfrente hemos tenido un equipo también muy ordenado, pero bueno, especialmente yo creo que la clave ha estado un poco en la poca definición de ese primer tiempo, ¿no? Porque bueno, las ocasiones han sido muy claras. El campo estaba muy blando, estaba irregular, pero no, yo creo que al final hay que adaptarse a todo. Bueno, de hecho con el mismo campo en esa primera parte hemos generado muchas ocasiones, hemos hecho ataques muy rápidos y bastante claros. Quizá en el segundo tiempo hemos estado un poco más atascados porque ellos también pues han reforzado el equipo y nos ha costado más, pero bueno, yo creo que esa es la lectura, ¿no? Si al final pierdes un partido cuando el equipo rival pues te ha controlado en todo momento y ha sido mejor que tú, pues bueno, quizás pues la valoración pues podía ser más crítica, digamos, ¿no? Pero bueno, nada que reprochar a los jugadores, se han vaciado, lo han intentado, hemos tenido secuencias de muy buen juego y bueno, y hay que seguir. Es un poco su proceso, ¿no? Ha estado mucho tiempo parado con una lesión muy larga y bueno, va acumulando minutos, creo que le va a venir bien, ¿no? El hecho de ir cogiendo sensaciones, porque bueno, la lesión está completamente olvidada, pero bueno, ahora ya es ese segundo proceso, ¿no? El coger el nivel competitivo y bueno, y seguro que nos va a ayudar, ¿no? Él tenía dorsal ya desde pretemporada, porque bueno, se sabía un poco que el proceso iba a ser este, ¿no? Evidentemente, después de tanto tiempo pues parado, bueno, entrar, digamos, en el primer equipo pues iba a ser muy complicado y por eso ese proceso de jugar con nosotros, ¿no? Ahora se están acumulando pues muchas lesiones, ¿no? Pues atrás estamos con las bajas de Sillero y Vivian, que en principio pues pueden ser pues la pareja un poco titular, ¿no? Pues con las bajas de los delanteros también, de Juven, que va para largo, y Tascón todavía no está. Bueno, es lo que toca, ¿no? Al final Vito San Bartolomé también pues todavía está de baja y bueno, estamos tirando pues con jugadores, digamos, menos habituales y bueno, sabemos que las temporadas son muy largas y todo el mundo tiene que estar preparado, ¿no? Al final, pues bueno, todo el mundo tiene que estar, digamos, dispuesto a cuando tenga esa oportunidad para aprovecharla, pero es indudable que las bajas pues al final te condicionan, ¿no? Porque estamos hablando de jugadores pues que están, digamos, un poco pues destinados a marcar diferencias, ¿no? En esta categoría. Al final todos los rivales son muy duros, ¿no? De hecho, lo comentamos al principio, cuando nosotros empezamos a ganar, que hay muchísima igualdad. Al final, las dinámicas, pues todos los equipos, ¿no? Tenemos buenas y malas. De hecho, pues estamos viendo, ¿no? En las últimas jornadas a los equipos que estamos arriba en la clasificación lo que nos está costando ganar y eso pues está ahí, ¿no? Al final hay mucha igualdad, es muy difícil. Para ganar a cualquier rival tú tienes que estar muy bien y bueno, y tienes que estar también acertado, ¿no? Cara al gol, porque bueno, ya te digo, en una dinámica diferente a la que tenemos ahora, con todo lo que hemos generado en ese primer tiempo, pues seguramente hubiésemos ganado el partido.